Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a contarte cómo puedes aprovechar los beneficios que ofrece el ajo, el cual no solo es un ayudante en la cocina, sino que tiene asombrosas propiedades medicinales, especialmente cuando se consume crudo y machacado para poder obtener todos sus beneficios al máximo. Solo los vampiros detestan el ajo, pero ¿te has preguntado alguna vez de dónde sacaron esa historia? ¿Y por qué el ajo los espantaba? La respuesta te sorprenderá. Pues aunque Drácula es un personaje de ciencia ficción, su historia está inspirada en una enfermedad de la vida real, donde el ajo no es recomendable. Esta historia la contaré más adelante. Si quieres conocer la historia completa y los fascinantes beneficios que esconde el ajo crudo, no te pierdas ni un segundo de este video. 1. Fuente nutritiva. Para nadie es un secreto que el ajo es utilizado en la cocina como un aderezo que proporciona sabor a las preparaciones. Pero no es solo su sabor, el ajo también aporta vitaminas y minerales importantes, tales como vitamina B6, vitamina C, vitamina B1, manganeso, selenio, fósforo, potasio, hierro y calcio. Además contiene fibra. Cuando el ajo es cocido, sus propiedades disminuyen considerablemente. 2. Reduce la fatiga. En la antigua Grecia se utilizó el ajo en los atletas olímpicos para mejorar el rendimiento y disminuir la fatiga o cansancio producido por el ejercicio. Un estudio demostró que el consumo de aceite de ajo por 6 semanas en un grupo de personas que padecían enfermedades cardiovasculares redujeron su frecuencia cardíaca máxima y aumentaron significativamente el rendimiento físico en el ejercicio. Así que si quieres rendir más en el gimnasio, ya sabes qué hacer. 3. Combate el resfriado común. Aunque faltan más estudios, algunas investigaciones han revelado que consumir ajo frecuentemente en las comidas puede alejar el riesgo de sufrir de resfriado común. Y en caso de enfermar, el ajo reduce los días de padecimiento de los síntomas, haciendo que la infección pase más rápidamente. 4. Protege contra los efectos dañinos de los metales pesados. En este sentido, conviene incluir mucho ajo en nuestras comidas si estamos constantemente expuestos a metales pesados. Por ejemplo, si vivimos cerca de una estación de gasolina o trabajamos en ambientes altamente contaminados con metales pesados, el ajo puede ayudar a desintoxicar nuestro cuerpo y a prevenir los síntomas que generan estos metales en el organismo. 5. Protege los huesos en las mujeres. En un estudio realizado en mujeres menopáusicas, se observó que consumir 2 gramos de ajo diario mejoró la concentración de estrógenos y esto a su vez influye en disminuir la pérdida ósea. También resulta útil para enfermedades como la artrosis. 6. Regula la presión arterial. Esta es una de las propiedades más conocidas que tiene el ajo. Se dice que el ajo puede ser tan efectivo como alguno de los reconocidos medicamentos antihipertensivos que existen en el mercado. Las personas que sufren de tensión arterial elevada pueden regular su presión consumiendo 4 dientes de ajo diario. 7. Reduce el colesterol malo. Hasta un 15% pueden disminuir los valores del colesterol malo si se consume de forma recurrente el ajo. Este dato es muy importante porque indirectamente previene enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no tiene ningún efecto sobre los valores del colesterol bueno y malo. 8. Protege a las células cerebrales de los radicales libres. El ajo contiene sustancias con propiedades antioxidantes, lo cual son capaces en altas dosis de prevenir enfermedades cerebrales como el Alzheimer y la demencia senil. 9. Poder anticancerígeno. Importantes estudios han revelado que el ajo contiene compuestos activos que actúan frenando la proliferación de células malignas, especialmente de un tipo de tumor cerebral en específico, llamado glioblastoma. 10. Poder antibacteriano. Aunque aquí hemos estado destacando las propiedades del ajo crudo, pero no puedo dejar de mencionar que una infusión de ajo hervido con azúcar morena es ideal si tienes una diarrea producida por bacterias como el Campylobacter. El ajo es capaz de eliminar la infección por esta bacteria. Por ello, si tienes diarrea, no te caería nada mal este remedio casero y económico. 11. Mejora el sistema inmunológico.
El conjunto de sustancias que posee el ajo crudo, especialmente sus micronutrientes, fortalecen el funcionamiento del sistema inmunológico. Por otra parte, el sistema inmunológico es ayudado a combatir las enfermedades gracias a las propiedades antivirales, antibacterianas y antioxidantes que posee el ajo crudo. 12. Prolonga la vida. Gracias a las propiedades medicinales del ajo, especialmente en la prevención de enfermedades que producen la muerte de millones de personas en el mundo, como son las enfermedades cardiovasculares, regulando los factores de riesgo importantes como la hipertensión arterial, el colesterol malo, así como también su acción sobre infecciones respiratorias y cáncer, es lógico pensar que todos estos beneficios ayudan a prolongar la vida de las personas, pudiendo llegar a edades más avanzadas. Solo tienes que tener en cuenta un pequeño detalle. Si comes ajo crudo, tienes que cuidar muy bien tu aliento y tu sudoración, ya que el ajo los pone algo fuertes. Bueno, ahora voy a responder las interrogantes del principio. ¿De dónde sacaron la leyenda de Drácula? ¿Y por qué el ajo espanta a los vampiros? Como comenté, Drácula es un personaje de ciencia ficción, pero su historia está inspirada en una enfermedad de la vida real. Esa enfermedad se llama porfiria. Los pacientes que la padecen suelen tener una piel muy pálida debido a una anemia severa. Presentan sensibilidad a la luz, por ello prefieren salir de noche. Como consecuencia de la enfermedad, los dientes están manchados y desgastados y sus labios retraídos. Dan la sensación de que los colmillos son más largos y afilados. Todas estas características juntas describen a un ser aterrador de muy pocos amigos y conducta obstinada. Pero te preguntarás, ¿de dónde viene que Drácula necesita tomar sangre para vivir según la leyenda? Bueno, estas personas, por su anemia, deben beber sustancias rojizas que puedan subir la hemoglobina, como remolacha, tomate, vino tinto. Incluso se cree que en el siglo XVIII realmente tomaran sangre para este fin. Y le temen terriblemente al ajo, debido a que estas personas no pueden comer ajo porque por un proceso bioquímico les agrava enormemente la enfermedad. Interesante historia, ¿no te parece? Pero si no padeces de porfiria, ya sabes cómo aprovechar el ajo al máximo. Bueno, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Acciona la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos nuevos videos. Y en los comentarios, déjame saber si ya lo has usado y cómo fue tu experiencia. ¡Hasta la próxima!